miles de historias que contar. Eduardo Merlo cuenta historia, arqueología, cultura, tradición y más. Escucha con atención lo que Eduardo Merlo cuenta. Iniciamos la travesía. Vaya, vaya de cantos de amor, vaya, vaya de cantos de amor, vaya, vaya de murmullos, vaya pastores, divino que allá de noche al sol, divino que allá. Muy buenos días tengan todos, muchísimas gracias por estarnos escuchando, es un honor que nos permitan entrar a su casa, hasta la cocina podemos entrar, porque muchas amigas mías están ahorita haciendo el desayuno y lo están preparando y tienen su radio en la cocina, y entonces nos están oyendo desde allí. Otras todavía desde la camita, pues qué bueno, es sábado, mucha gente no trabaja los sábados, entonces se queda tiradita en la cama un ratito más y prende su radio y ahí lo tiene juntitito, y otros y otras también andan ya barriendo y dándole, y hay algunos en el trabajo nos están oyendo. Pues un saludo muy cordial para todos. Nos dicen que hoy va a llover fuerte en la tarde, ahorita está muy bonito el sol y lo que quieran, pero pues estos huracanes, ciclones o como les quieran decir, que se están formando, qué bueno que ese Mateo agarró camino para Estados Unidos y no para acá, pero sí dejó mucho daño. Y en Haití, pobres haitianos, les va como en feria, de por sí pobres, y ahora nos están metiendo en un problema nosotros, porque se vienen para México y quieren pasar a Estados Unidos, están atiborrando Tijuana y Mexicali, porque quieren pasar. Yo no sé si los Estados Unidos les permitan hacerlo, pero si no, pues aquí no se pueden quedar. No sé por qué llegan ahí tan fácilmente y no hay quien los pare. No hay quien los pare, no por otra cosa, sino que nos agarran de camino y es una bronca, lo mismo que los que de Centroamérica quieren ir a Estados Unidos. Y todavía hay gente que critica y que los atiendan y que los derechos humanos y que los recursos, y son candiles de la calle y oscuridad de su casa. Nunca los he oído pedir para la gente pobre de la Mixteca, para la gente pobre de las zonas marginadas, otomís del Mezquital. Bueno, candilitos de la calle, pero bueno, ¿qué vamos a hacer? En fin, y se fijaron en la información que nos dieron hace ratito, Rafa, puro choque, puro atropellado, qué barbaridad, pero es que de veras hay una imprudencia. Hace unos momentitos que venía yo para acá, un tráiler como de 30 metros de largo, intentando dar vuelta creo que era de la 12 a la 17 norte, pues no podía dar vuelta tan grandote, se tardó como 12 minutos en poder dar la vuelta, y yo desesperado porque dije no voy a llegar, y tan tranquilo, se paraba, se bajaba para ver. Caray, ¿cómo es posible? Es que ahí hay un depósito de no sé qué, porque el tráiler decía FEMSA, y hay ahí un guacalote, un terrenazo, que quién sabe qué hace, que siempre están entrando y saliendo trailers. Pues ahí se lo deberían poner parejo y mandarlo a las orillas de la ciudad, para donde pueden llegar los trailers tranquilamente y no dan guerra, porque sí es un peligro, la verdad. Y bueno, en las carreteras la gente maneja como loca y quiere atravesarse y a veces no sabe maniobrar. Entonces la carretera que va de Coagnopalan a Oaxaca no tiene un camellón, tiene nada más una línea, es de ida y vuelta, y claro, está amplia y tiene un resguardo en las cunetas para que uno se orille y deje pasar al de atrás, pero muchos que no manejan en carretera no saben eso y se lanzan como locos. Entonces ahí hay un accidente, y bueno, y los motociclistas que de veras son imprudentes. Y no me van a decir, claro, habrá excepciones,
Pero nada más ven a los de las pizzas, a los pizzeros, cómo se meten en todo, porque como inventaron esa tontería de que si llega tarde es gratis, pues entonces los están obligando. Yo creo que aquí las autoridades deberían multar a los empresarios que hacen ese tipo de competencias, porque están obligando a sus repartidores a cometer infracciones. Así que, bueno, pero ya hicimos la queja, entramos a lo nuestro. Pues fíjense ustedes, estamos a 8 de octubre, ayer fue la fiesta de la Virgen del Rosario, la fiesta de la Virgen del Rosario. El 7 de octubre de 1571 se enfrentaron en el Mediterráneo las flotas cristiana, compuesta por barcos principalmente de España, era el mayor contingente, de Venecia, de Génova y de otros estados cristianos, pero en mucho menos proporción. La mayoría de los barcos eran españoles, genoveses, venecianos. Entonces no existía Italia como país, era una serie de reinos, ducados, estados papales, etcétera. Bueno, pues todos ellos pusieron sus flotas al mando, lo dejaron como gran mariscal del mar a don Juan de Austria. Don Juan de Austria, que dicen que era hermano bastardo de Felipe II, vayan ustedes a saber, pero creo que sí. Pues estos reyes cadera inquieta que andaban haciendo sus cosas y luego pues a veces reconocían, a veces no reconocían a los hijos que dejaron regados por todos lados. El caso es que don Juan de Austria comandaba esta flota impresionante. Y por el lado de los musulmanes, de los sarracenos, pues eran los yihadistas de aquel tiempo. Eran yihadistas, porque la yihad es la guerra santa, según el Corán, según los creyentes del Islam, y que no deben dejar títere con cabeza. Entonces, habían juntado una cantidad de barcos impresionante, ese para espantar a los cristianos y dominar el Mediterráneo, apoderarse de las flotas que lo cruzaran, cobrar por el paso del mar, hacer rehenes, pedir rescates, en fin, lo que habían hecho hasta entonces. Por ello, el Papa, que era Pío V, un dominico, convocó a la cristiandad a defenderse. Y ahí van los barcos cristianos a buscar a los barcos turcos. Los otros salieron de Estambul y de los otros puertos de lo que es hoy Turquía, también encaminándose a encontrar a la flota cristiana. Se hallaron frente a frente, muy cerca de las costas, pues de lo que es el Golfo de Lepanto en Grecia. Por eso se le llama la batalla de Lepanto. Y fue un combate de todo el día, disparos, cañonazos. Había más de 5,000 barcos en la batalla, una de las grandes batallas navales en la historia de la humanidad. Pues allí se dieron hasta con la cubeta, y por momentos parecía que los turcos o los otomanos, como también se les decía, iban a vencer a los cristianos, tomaban renovadas energías y se defendían. Por allí un rebote de la bala de cañón le pegó en la mano a don Miguel de Cervantes Saavedra y lo dejó tullido. Por eso se le dice el manco de Lepanto, pero no estaba manco, no le arrancó la mano, simplemente se la dejó inútil, tullida, en situación de no moverse, dirían ahora las almas piadosas que no quieren llamarle a las cosas por su nombre. Total, que la batalla terminó ya casi anocheciendo con la total victoria cristiana. Hubo más de 2,000 barcos hundidos y una cantidad de hombres que nunca se sabrá, pero fueron miles de muertos, sobre todo turcos, también murieron muchos cristianos, se hicieron gran cantidad de prisioneros que se llevaron. Bueno, los turcos no ni tiempo tuvieron de montar en su barco y regresarse, pero los cristianos tomaron prisioneros a muchísimos turcos, a los que
vendieron como esclavos. Fue una victoria total. El Papa Pío V, feliz de la victoria, dijo: esto se lo encomendé a la Virgen María del Rosario, y por eso de hoy en adelante, 7 de octubre, será Día de la Virgen del Rosario. Y así quedó, Día de la Virgen del Rosario, por la victoria de Lepanto. También le llamó Nuestra Señora de la Victoria, Nuestra Señora de la Victoria, a la Virgen del Rosario. Así que ese es el origen de la fiesta, de la fecha, 7 de octubre. Pero la devoción del Rosario es mucho más antigua. Un fraile dominico, dicen, es una leyenda, tenía la devoción de cortar flores del jardín y llevárselas a la Virgen todos los días renovaba los floreros con flores frescas para la imagen de la Virgen María, pero de pronto se enfermó y su mayor preocupación era no poder caminar para ir al jardín y cortar las flores. Estaba tan preocupado que en un momento la Virgen María se le apareció y le dijo: no te aflijas, tú me puedes ofrecer un ramo de rosas más frescas y más hermosas que las que cortas en el jardín. Y él, espantado, admirado, le dijo: señora, ¿y de dónde voy a tomar esas flores? Y ella le dijo: si en lugar de una rosa me ofreces un Ave María, el ramo de rosas será mucho más fragante y mucho más provechoso. Y así se inventó el rosario. Por eso se llama rosario, es manojo de rosas. Bueno, esa es la historia. Y brincamos hasta la Puebla de Los Ángeles. Vamos, unos mensajitos. Eduardo Merlo cuenta. Tu opinión también. Llámanos al 273-3301 y 273-3302. Recién nacido infante, canta en tierra salada. Estamos de regreso. Ya les decía yo, y a la Puebla de Los Ángeles. Bueno, la primera cofradía que hubo en la Puebla de Los Ángeles fue precisamente la del Rosario. Se organizó la cofradía. Cofradía viene de co-frater, que quiere decir entre hermanos. Así que la devoción del Rosario es tan antigua que incluso está plasmada en los muros del templo conventual de San Miguel Huejotzingo, en donde se ve una procesión a donde van las cofradías, y una de ellas es la del Rosario. Pues aquí, desde 1534, cuando la ciudad tenía 3 años, estaba chiquita la ciudad, ya empezaba a organizarse la cofradía del Santo Rosario. Y bueno, pues a medida que la ciudad fue creciendo, fue llenándose de gente, mucho más cofrades hubo, devotos del Rosario, de tal manera que cuando se empezó a construir la iglesia de Santo Domingo, bueno, ni siquiera la iglesia de Santo Domingo, la iglesia de San Miguel y de los Santos Ángeles de Padres Dominicos. Siempre la confundimos y le decimos Santo Domingo, y no es de Santo Domingo, es de San Miguel y de los Santos Ángeles. Bueno, ya ni los dominicos de allí aceptan esta historia. Hágame usted favor. Cuando ellos, como gente estudiosa, debería saber que se llama de San Miguel y de los Santos Ángeles. Bueno, pues estaban construyendo la iglesia. De hecho, fue la primera iglesia que se construyó dentro de la ciudad. La más antigua no estaba dentro, sino fuera de la ciudad, del otro lado del río, que es San Francisco. Esa sí es más antigua, pero fuera de la traza de la ciudad. Bueno, aquí se empezó a construir y los cofrades de inmediato pusieron su dinerito para que se hiciera una capilla dedicada a la Virgen del Rosario. Y se hizo. Muy chiquita, pero de veras angosta y pequeña. No tiene mucho largo, no tiene mucho ancho, y ahí se hizo. Precisamente cuando usted vaya a la iglesia de Santo Domingo, fíjese, no entra nada más así como si fuera este burrito de noria que lleva sus tapaderas de los ojos y nada más ve para adelante. Vea para todos lados, es una maravilla la iglesia de Santo Domingo, pero entre a la iglesia y en cuanto ponga un pie después del cancel, mire a mano izquierda y ahí hay un recinto que tiene adentro pues la notaría de la iglesia. Ahí está la secretaria, ahí está una como taquillita. Esa era la capilla del Rosario. Esa es la que se construyó primero. Fíjese en la fachada de esa capillita, antes de entrar a ver lo que hay allí. Está
en la fachada, en la parte de arriba de la puerta, un rosario. Está un rosario, están ahí las cuentitas del rosario. Eso quiere decir que esa era la capilla del rosario. Y listo. Y ya empezaron a construir el resto de la iglesia con sus capillas laterales, originalmente de techo de madera porque no había bóvederos, no había quienes hicieran bóveda, entonces se hacía de madera. Pasó el tiempo, llegaron los expertos de España y se empezaron a quitar las armaduras para poner bóveda. San Miguel y de los Santos Ángeles, léase Santo Domingo, es de las primeras que tumbó el maderamen. Han de haber hecho buena leña con esas maravillas de madera trabajada y pusieron bóveda. Y ya, iban muy avanzados, ya estaba la iglesia terminada, bueno, de hecho estaba terminada y listo. Y la cofradía del Rosario había juntado unos centavitos y se quejaba de que en su capilla no cabían tantos cofrades. Tenían que quedarse afuera muchos y solo los privilegiados o los hermanos mayores entraban a ese recinto tan chiquito a donde estaba un altarcito con la imagen de la Virgen del Rosario. Y bueno, buscaron al padre superior, Fray Agustín Hernández era el padre entonces, y le platicaron pues que ellos deseaban hacer una capilla más grande, que ojalá les dieran un terrenito en el atrio, que pues era amplio, es amplio, y allí podían hacer su capilla. Mucho insistieron hasta que el padre Fray Agustín Hernández dijo, está bien, pero no la vamos a hacer en el atrio, sino que vamos a tumbar unos anexos que tiene la iglesia del lado del Evangelio y ahí se puede hacer la capilla. Así que sin más empezaron a hacer los planes. Fue el propio Fray Agustín, que era arquitecto, Fray Agustín Hernández. Su papá, adivinen cómo se llamaba, Agustín Hernández, y era arquitecto. Y el abuelo, Agustín Hernández, y era arquitecto. Así que los agustines eran arquitectos, o sea que de raza le viene al galgo, dice el dicho. Pues era arquitectos, y él trazó, ideó, planeó la capilla, y se empezó a hacer. Requirió un poquito de dinero, ya se pueden imaginar. Se empezó a construir en 1650, en el año de 1650. Y claro, los pobres cofrades tenían que caerse cadáveres con su lana porque cada vez se necesitaba más y más. Y la obra pues no avanzaba mucho porque era muy ambiciosa. Pero finalmente se le vio cara, ya estaba la capilla, ya estaba la bóveda, ya estaba la cúpula doble de alta, con doble ventanería, una hilera abajo, otra hilera arriba, y luego la media naranja o cimborrio, muy amplio, muy grande. La gente desde afuera se admiraba del tamaño de la cúpula, pero adentro no podía entrar nadie. Esa fue la decisión que tomó Fray Agustín, que nadie fuera de metiche a estar mirando cómo avanzaba la obra. Y luego, pues ya estaba la hora negra, llamaron a los yeseros de Cholula para que vinieran a labrar, a poner el yeso, las figuras que él mismo había dibujado con un discurso iconográfico muy especial. Así que empezaron a hacerlo, ¿y qué creen? Ya estaba casi la yesería, ya iban a empezar a ponerle el oro. Era el año de 1688 y que se muere Fray Agustín Hernández. Ya no vio terminada la capilla de sus amores, se murió. Terminaron 2 años después, en 1690 terminaron la capilla. 40 años tardaron en hacerla y quedó la maravilla, la octava maravilla del Nuevo Mundo, como se le dice a esta hermosísima capilla. Todo es un himno, es una loa o alabanza a la Virgen del Rosario. Ahí están las virtudes teologales, ahí están los cuadros con los misterios gozosos del Rosario, ahí están las santas vírgenes en la cúpula,
que acompañan a la Virgen María. Es el coro de vírgenes: Santa Cecilia, Santa Polonia, Santa Ágata, Santa, todas mártires, vírgenes y mártires de los primeros tiempos del cristianismo. Y luego, por allí, los santos y santas dominicas, pues al fin y al cabo es una capilla dominica. Y en el ciprés, que es el altar mayor, se le llama ciprés porque está separado del muro y es un término arquitectónico griego. Ahí está la imagen hermosísima de la Virgen del Rosario. Es una imagen española, de esas que se llaman de candelero, es decir, de vestir, porque es solamente la cabeza y las manos empotradas en una peana, para que sean cubiertas por la tela y no se note. ¡Qué belleza de rostro está cargando al niño Jesús! Y ambos están enseñando un rosario. Lo más chistoso es que se gastaron una fortuna en hacer la capilla, cubrirla de oro de 23,5 quilates, y en su fiesta la sacan y la ponen en el altar mayor. Fíjense, eso es una, pues, curiosidad, una ironía, que pudiendo estar resplandeciente en su capilla, la ponen en el altar mayor, pero que dicen que no cabe la gente. Bueno, está bien, está bien. Es el lujo de la ciudad de Puebla, la capilla del Rosario. Y ya, lo dijimos. Vamos a leer unas llamadas. ¿Cuál es la definición maya, o sea, de maya? Maya viene de mayap, que significa tierra plana, porque Yucatán es una tierra plana. Azurin Salas, bueno, lo anterior, Laurita Lina nos lo preguntó. Azurin Salas nos dice que cuente algo de los días de muertos. Ya vienen y ya vamos a empezar a platicarlo, ahorita todavía no. La familia García me saluda, y que mande saludos para la familia García Ureña y para la familia Guerrero García y para Adrián, que está enfermo. Adrián, ¿qué te pasa? Un tequilita, un mezcalito, por lo menos para que se te olvide la enfermedad. Pero un saludo, y aprovecho para mandarle un saludo a Luz Ánimas Cárcamo, que me está oyendo, o por lo menos me prometió que me iba a oír. Ella trabaja conmigo. También Betty García, qué bonito, las porteadoras de la Virgen. Esto lo voy a decir ahorita, antes voy a platicar de qué se trata. Gabriela Martínez me pregunta en qué consistió el pleito de Gavilanes entre Mario y Sila en Roma. Pues nos llevaría tiempo, mejor lo dejamos pendiente para hablar de... Sí, fue sobre todo un debate, cuando se hacían debates verdaderamente, no lo que nosotros le llamamos así. Bueno, ya que nos habló Betty García, déjenme decirles por qué es el siguiente tema. Vamos a unos mensajitos. Eduardo Merlo cuenta. Tu opinión también. Llámanos al 273-3301 y 273-3302. Estamos de regreso. Fíjense ustedes, en el año 2011, el Papa convocó al cardenal Angelo, ya se me fue el apellido a un cardenal en su nombre y representación, para que acudiera a España, a Castilla, en un pueblecito que se llama Osma, el Burgo de Osma. Allí, en la catedral del Burgo de Osma, estaba sepultado don Juan de Palafox y Mendoza. Después de tantos trámites de mucha gente de Puebla, de mucha gente de Fitero, el lugar a donde él nació, allí en Navarra, España, se logró que el Papa aceptara beatificar a don Juan de Palafox y Mendoza. Y el Papa decidió que la ceremonia de beatificación fuera en el Burgo de Osma, donde murió y donde fue sepultado. Así que Ángelo Sedano, ya me acordé del nombre del cardenal, Ángelo Sedano, en su nombre y representación, fue a celebrar la misa
La catedral es hermosísima, la catedral de Osma es una preciosidad, es un tesoro. Sus altares desde la Edad Media hasta el Renacimiento, un lujo, un lujo. Esa hermosa, hermosa catedral, mucho más chica que la nuestra, por supuesto, pero muy rica, excelente. Pues ahí fue la ceremonia, fuimos un grupo de Puebla, estuvimos muy contentos, nos dieron un lugar privilegiado allí en la catedral, desde donde podíamos ver toda la ceremonia, y beatificaron a don Juan de Palafox, es decir, lo anotaron en la lista de la gente que merece ser reconocida por los católicos como un hombre excepcional. Y después vino lo más interesante. Bueno, no, después no fue lo tan interesante, pero sí delicioso. Una comida que para qué les platico. En el comedero municipal de Osma, por supuesto, se llama comedero municipal. Y le entramos a un banquete. Que bueno, lo que yo les diga es poco. Un banquete verdaderamente sensacional. Bueno, pero luego en la tarde, este es un privilegio que yo tengo alguna vez que platicar más a fondo. El obispo de Osma me dijo que fuera por favor a las 7 de la noche a la catedral y que entrara a buscarlo porque tenía algo muy importante que decirme. Y fuimos, no me acuerdo con quién iba, pero fuimos y llegamos a la sacristía, ya estaba oscureciendo, entramos, no, todavía no oscurecía, todavía estaba muy claro, sí, porque oscurece más tarde en España. Y entramos, la sorpresa que nos esperaba. Bueno, sabíamos que eso iba a suceder, pero no que nosotros fuéramos directamente protagonistas. El obispo de Osma nos entregó las reliquias de Juan de Palafox y Mendoza en una cajita de metal. Ese es un privilegio, una maravilla. Yo lo estoy diciendo ahorita y estoy emocionado de ese momento en que nos entregaron las reliquias. Y bueno, fue el principio para traerlas, bueno, ya después en compañía de don Rosendo Huesca, en compañía de Norberto Rivera y otras personas, lo llevamos a Madrid, se entregó para que la nunciatura, para que el Vaticano, diplomáticamente, trajera las reliquias hasta México. Y bueno, en México se quedó una partecita, porque fue arzobispo de México, hay un nicho en la cripta de la Catedral de México, y ahí se quedaron un pedacito, porque las reliquias, como estaban en un lugar muy húmedo, la capilla del Beato, como le dicen, o de la Inmaculada Concepción, en la Catedral de Osma, tiene mucha humedad, y entonces los huesitos, pues, se apelmazaron, se volvieron un mazacotito, y entonces, pues una parte de ese mazacote se quedó en México y el resto se trajo a Puebla. Y en una ceremonia muy solemne se trajeron desde la entrada de la ciudad hasta la catedral, se hizo una misa y luego se pusieron al respeto de la gente en el altar del perdón por un tiempecito. Después ya fueron llevadas a la capilla de las reliquias y ahí está. Pues bueno, en la ceremonia de beatificación, el Papa decidió que se recordara a Palafox cada 6 de octubre. O sea, es el día del Beato Juan de Palafox y Mendoza. Bueno, pues pasó el tiempo, parecía que ya se nos había olvidado, pero afortunadamente un grupo de entusiastas palafoxianos decidieron celebrarlo este año con una misa que tuvo lugar el día 6, la celebró don Víctor Sánchez Espinosa, nuestro querido arzobispo, y se programó para mañana, domingo 9 de octubre, después de la misa del arzobispo, que es la misa de 10, inmediatamente después de la misa de 10, una procesión. En esta procesión se van a llevar las reliquias de Palafox fuera de la catedral, saldrá por la 5 Oriente, la puerta lateral, la que da para la Casa de la Cultura, saldrá allí la procesión y inmediatamente saliendo habrá un discurso que hablará sobre la labor de Palafox
para los seminarios palafoxianos. El seminario de San Juan, el seminario de San Pedro y el seminario de San Pablo. Allí va a haber una disertación muy breve. La procesión tomará camino por la 5 Oriente a la 2 Sur, dará vuelta y se parará en la 2 Sur y la 7, precisamente afuera de la iglesia de San Juan de Letrán, mejor conocida como el Hospitalito. Otro discurso sobre Palafox como fundador de hospitales, protector de los indígenas, etcétera, etcétera. Y la procesión tomará por rumbo a la iglesia de la Santa Cruz. ¿Cuál es esa? La iglesia de la Santa Cruz, la Concordia, o también se llama de San Felipe Neri, la Concordia, que está en la 9 y la 3 Sur. Ahí también hará una parada los porteadores de las reliquias, y el rollo me toca a mí. Voy a hablar sobre un milagro que aconteció en esa iglesia de la Concordia, en donde la Virgen María tuvo una amplia conversación con Juan de Palafox y Mendoza. Ahí se termina la procesión, una camioneta regresará las reliquias a la catedral, y todos felices de habernos acordado de el obispo más famoso y más querido del mundo virreinal y de épocas posteriores. Así que por eso doña Betty García me está diciendo que las porteadoras de la Virgen de la Soledad ya están puestas para ir a la procesión de Palafox. También mis queridos hermanos nazarenos, les doy las gracias, son entusiastas estos nazarenos de San José, pues al fin y al cabo es la cofradía más grande, la más importante de la ciudad, y más puestos que un calcetín. Y bien que los van a necesitar para... No es larga la caminata, ni tampoco hay imágenes ni nada que se parezca, son las reliquias que están en una urna, las que se irán paseando, o procesionando más que paseando, hasta la iglesia de la Concordia. También ya están puestos mis amigos, mis hermanos de la Cofradía del Carmen, y invité a los de Analco, espero que nos hagan caso y nos acompañen. Pero la invitación especial e importante es para usted. Esto es abierto, no necesita pertenecer a ninguna cofradía. Viene con nosotros, yo lo invito, ahí nos vemos en la puerta lateral de la catedral, la que da a la 5 Oriente, y recibimos a las reliquias que salen de la catedral, allí les aplaudimos, oímos la charla, que es muy breve, y caminamos rumbo al Hospitalito y luego a la Concordia. Todos los que quieran, de veras, no es la procesión de Viernes Santo, ni pensamos siquiera que sea, es mucho más modesta, pero con mucho cariño, con mucho gusto, hacia nuestro obispo, don Juan de Palafox y Mendoza. Así que están cordialmente invitados todos los que quieran ir. Mañana domingo a las 10:30 de la mañana más o menos empieza la procesión, la misa es de 10, el señor arzobispo creo que tarda como una hora, no sé cuánto tarda en la misa, pero inmediatamente después de la misa, bueno, pues van a misa, escuchan el mensaje de nuestro señor arzobispo, y luego ya todos juntos tomamos camino, como dicen, en la procesión. Así que, pues, muchísimas gracias por participar con nosotros, porque eso da muchísimo gusto. Bueno, Palafox desde el cielo estará contentísimo de que nos estemos acordando de él y de lo que hizo por Puebla. Acuérdese que Puebla es en mucho palafoxiana. Cuando uno recorre y está explicando la ciudad, siempre tiene que decir, y aquí Palafox hizo eso, y aquí Palafox hizo lo otro. Igual en el interior del estado, es un obispo que en su tiempo tenía una diócesis, es decir, el territorio que gobernaba desde el punto de vista católico, que abarcaba el actual estado de Puebla, menos Huauchinango, menos esa parte, pero todo el estado de Puebla, la mitad del estado de Guerrero, la mitad del estado de Morelos, el norte de Oaxaca y Veracruz. ¿Qué le parece el territorio que tenía? Bueno, ese territorio lo recorrió 3 veces en el siglo XVII, de 1640 a 1649. Se puede imaginar, iba en burro, iba a pie, a veces en carreta, pero recorrió 3 veces
el enorme territorio de la diócesis, que entonces no se llamaba de Puebla, se llamaba de Tlaxcala. De Puebla se llamó hasta 1904, en que lo hicieron arzobispado, pero antes como obispado se llamaba de Tlaxcala, aunque todo el mundo le decía de Puebla y de Puebla. No decían obispo de Tlaxcala, sino obispo de Puebla. Pues mañana vamos a recordar a don Juan de Palafox en esta pequeña procesión que con mucho gusto organizamos en su memoria, en su honor, y al que está usted cordialmente invitado, invitada. Nos dará mucho gusto saludarnos por allí. Rosita López, que si podemos repetir por favor lo del rosario. Pues lo único que dije que el rosario es un ramo de rosas espirituales, porque un fraile no se las podía llevar a la Virgen porque estaba enfermo. Ella se le apareció y le dijo que le ofreciera rosas más fragantes que las que había en el jardín. Él dijo, ¿dónde? Y dijo, no, cada Ave María es una rosa fresca, rozagante, que me ofreces. Y entonces inventó el rosario, que tiene originalmente 15 misterios. Es larguísimo, pero pues la premura del tiempo hizo que se fraccionara en misterios, en 5 misterios cada sesión, y así quedó, de 5 misterios, 50 Aves Marías, más las extras que se rezan por la intención especial. En fin, ese es el rosario, mi querida Rosita López. Y el señor Limón, gracias por la felicitación. Hablemos algo de Jesús Arriaga, Chucho el Roto, que terminó su vida, dicen unos, en las ¿cómo se les decía? Pues en los sótanos de San Juan de Ulúa, donde se muere la gente de humedad. Vamos a unos mensajitos. Eduardo Merlo cuenta. Tu opinión también. Llámanos al 273-3301 y 273-3302. 02. La música que estamos escuchando es por don Juan de Palafox, porque es música de la época virreinal. Y bueno, pues don Juan de Palafox es la gran figura. Nació en Fitero, Navarra, en el año de 1600, y el pobre le fue como en feria porque su madre no lo quería tener. Cometió un desliz, ella era noble, se metió con un marqués y quedó embarazada. Entonces, para que la gente no se diera cuenta de su tierra, se fue a Fitero, Navarra, y bueno, de Aragón es la mamá. Él debió haber nacido en Aragón, pero se fue a unos baños en Fitero, lo dio a luz y lo mandó a la sirvienta que lo tirara al río. Cuando la sirvienta iba a cometer ese crimen, el administrador la descubrió, le retiró al niño y lo crió. Cuando se dio cuenta de que era hijo de un noble, habló con él, don Jaime de Palafox, y lo reconoció como su hijo. Así que por eso, más tarde, por problemas con el hijo legítimo, Palafox heredó el marquesado. Así que era también marqués de Ariza, y obispo de la Puebla de Los Ángeles, arzobispo de México, virrey de la Nueva España, capitán general de las fuerzas de su majestad, presidente de la Real Audiencia, bla, 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 bla. Pero él ante todo quería ser obispo de Puebla. Así que bueno, esa es la vida de don Juan de Palafox. En 1649 surtieron efecto las intrigas de sus enemigos, sobre todo gente de la Compañía de Jesús, y el rey lo mandó llamar a España. Lo tuvo un tiempo sin nombrarlo nada. Puebla se quedó sin obispo unos años, y finalmente lo nombró obispo de Osma, en la provincia de Soria, y allí murió en el año de 1659, el 2 de octubre de 1659 para ser exacto, y fue sepultado allí en la catedral. Es tan famoso y era tan querido que al poco le construyeron su propia capilla, donde estaba enterrado,
y allí tenía una lápida igualita a la que hay en la catedral de acá. El texto lo puso Palafox, lo dictó Palafox al lapidario, el que hizo la piedra, y le puso este epitafio: aquí yace polvo y ceniza el indigno obispo de Puebla, Juan de Palafox y Mendoza. Así. Y luego le pone, nació con el siglo, es decir, porque nació en el año de 1600, murió en el año de 1600 y le deja el espacio porque no sabía cuándo se iba a morir. En Osma está igualito, nada más que dice, nació con el siglo, murió 1659. Así que ese es don Juan de Palafox y Mendoza. Otra cosita, el 12 de octubre, el día del descubrimiento de América, me hicieron favor de invitarme, pues, la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, en la Facultad de Lenguas, a dar una conferencia sobre el patrón de los lengüeros, de todos los que se dedican al estudio de las lenguas. Es San Jerónimo, doctor de la Iglesia. Pues voy a hablar un poquito de San Jerónimo, doctor de la Iglesia, ahí en la Facultad de Lenguas, que era antes el Colegio Humboldt. Ahí, los que ya saben dónde está el Colegio Humboldt, están cordialmente invitados. Es el 12 de octubre a las 4 de la tarde. A las 4 de la tarde. Me parece que es miércoles a las 4 de la tarde. Están cordialmente invitados, está abierto para todo el público, según me dijeron. Así que yo los espero con mucho cariño para que escuchen un poquito de lo que San Jerónimo. No lo conocemos a San Jerónimo, a pesar de que tenemos una iglesia aquí dedicada a él y una orden de religiosas que se congregaron en su honor, se llaman Jerónimas. Pues poquito sabemos de San Jerónimo. Vamos a hablar, no vamos a hacer una gran disertación, pero vamos a hablar un poquito de los símbolos que identifican a San Jerónimo. Es el miércoles 12 de octubre a las 4 de la tarde. Y luego, si usted tiene tiempecito, si tiene tiempo, porque híjole, a mí me va como en feria, porque el jueves tengo que ir a México también a presentar una colección de libros en los que yo he participado, de la Fundación Herdes, y en el Museo de las Culturas de Coyoacán, pues ahí vamos a presentar la serie de Tonacayot, nuestro sustento, donde se ha hablado del maíz, del aguacate, del chile, del mole y del nopal. Pues hay un librito por cada uno de estos temas. Yo participé en todos, tuve esa invitación y me hicieron el favor de publicar mi participación, y los voy a presentar allí en México, en Coyoacán. Y bueno, fíjense nomás qué presentadero y qué de cosas se juntan. Pero bueno, usted está invitado el miércoles ahí a la Facultad de Lenguas para hablar de San Jerónimo. Y luego, eso ya póngalo, ya lo apuntó, por favor no me falle, haga de cuenta que no dije nada de lo de México. El viernes 14, en el Museo de Arte Religioso, ex convento de Santa Mónica, al mediodía, a las 12 del día, voy a hablar sobre la cocina de Santa Mónica. La cocina de Santa Mónica. El tema es una serie de conferencias que organiza el ayuntamiento con la UAP y con la gente de Santa Mónica sobre Sor Juana en la cocina. Ese es el tema. Hay muchas conferencias. Usted puede buscar la página de Santa Mónica en su computadora y se da cuenta de cuáles son las conferencias que están programadas. A mí me toca el viernes a las 12 hablar sobre la cocina de Santa Mónica, no sobre las recetas, sobre la cocina de Santa Mónica. También es entrada libre. Mucha gente me hace caso y va y me hace el favor de escucharme, así que me va a dar mucho gusto saludar a muchos de mis amigos en Santa Mónica el viernes a las 12, la cocina de Santa Mónica. Así que no se haga bolas. Miércoles a las 4 en la Facultad de Lenguas, donde estaba el Humboldt, y viernes a las 12 en Santa Mónica, y en el convento junto al Señor de las Maravillas. Ahí me hicieron favor de invitar, y pues allí voy a andar dando guerra como siempre. Y ya otro día, prometo
hablamos de Chucho el Roto, porque de veras es una leyenda. Chucho el Roto, que si no se murió, que si se escapó, que si sacó mucha lana. Sí, es cierto que hizo mucho dinero porque era muy listo. Era un ladrón fino. Chucho el Roto, por eso le decían el Roto. Ya ven que en la jerga del siglo XIX y principios del XX, rotos les decían a los que andaban muy elegantes. Era una manera de criticarlos, de que no estaban rotos precisamente. Entonces les decían, mire ese rotito, ahí va, se siente el muy roto. Bueno, pues él, Jesús Arriaga, así le decían Chucho el Roto, porque muy elegante se presentaba, convencía a la gente, entraba a las joyerías y se volaba lo que podía. Dicen que ayudaba a los pobres. Bueno, muchos dicen que no ayudaba a nadie, pero en fin. Ok. Nos pregunta Pati Benítez que si es entrada libre lo de la escuela de idiomas. Sí, claro que sí, es libre. Ahí tiene un auditorio bastante amplio y bueno, tiene entrada por una callecita que nunca sé qué nombre es, una callecita angosta que tomo todos los días para ir a mi casa desde mi oficina, y tiene entrada pues por donde estaba el Humboldt, enfrente, ahí sí está muy amplio, pues el problema creo que es el estacionamiento, pero bueno, más o menos en los aledaños uno puede encontrar un lugarcito para estacionarse y ya. Ahí preguntan, vamos a la conferencia del arqueólogo Merlo y ya, les dicen por dónde caminar. Así que me dará mucho gusto verlos por allí. Y también otro día hablamos de lo que nos preguntaban sobre el pleito entre Mario y Sila, que eran nobles y políticos romanos de aquellas épocas en que se agarraban del chongo, pero bonito y sabroso. Ya tendremos oportunidad. Y bueno, ya viene la fiesta de muertos, ya váyase preparando. Ay, yo nomás veo los almacenes llenos de calabazas, de máscaras de bruja, del monstruo de Frankenstein. No, eso no es, pero bueno, cómprese su calaverita, cómpresela de azúcar, cómasela después, compre la hojaldra, que ya hay hojaldras y requete buenas. Eso es más de nosotros. No le diga al niño que ande vestido de bruja pidiendo dulces. Eso es de nuestros vecinos del norte. No es feo, no está mal, pero tenemos cosas más de nosotros. Hay que hacerles más caso. Pues ya, se nos acabó el tiempo. Muchísimas gracias por su atención. Aquí estaremos el próximo sábado, Dios mediante, y los espero en mi conferencia, miércoles a las 4, viernes a las 12. Que le vaya muy bonito. Tocayito, muchas gracias y hasta el sábado. Hay miles de historias que contar. Lamentablemente el tiempo se agotó. Pero mantente pendiente la próxima semana para escuchar lo que Eduardo Merlo cuenta.